Bien, estoy por acá en vivo con Pedro París, consultor de Beninsight. Tenemos hoy la oportunidad de compartir con él. Vamos a estar hablando en este formato que llamamos Monitor Beninsight de cuáles son las cosas importantes a monitorear durante agosto en Venezuela. Entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Mauricio Chaparro, soy director del Grupo Celseco y estoy muy contento de tener la oportunidad de hablar hoy con Pedro París. Porque vamos en Beninsight, en esta iniciativa donde estamos con un grupo de profesionales verificando y revisando cuáles son los temas relevantes a hacerle seguimiento en Venezuela, eh, que sabemos que hay muchísimo interés alrededor del país. Estamos filtrando información, estamos llevando a ustedes esa información con lo más relevante. Entonces, bueno, Pedro está con nosotros. Pedro, preséntate por favor y hablemos un poco de lo que vamos a conversar el día de hoy. Gracias, Mauricio, por la invitación. Mi nombre es Pedro París, soy consultor en Beninsight. Beninsight es una iniciativa de un grupo de profesionales que nos encargamos de monitorear el entorno sociopolítico y económico de Venezuela, pero no solo monitorearlo, sino traducirlo. ¿Y cómo lo traducimos? En hechos verificables y recomendaciones de decisiones estratégicas para los tomadores de decisiones en cualquier tipo de organización que tenga presencia o interés en nuestro país. Desde aquí, como te dije, analizamos las perspectivas, los escenarios, los eventos claves, y hoy vamos a estar conversando precisamente sobre qué monitorear durante el mes de agosto para estar preparados a las oportunidades que el momento que está viviendo Venezuela ofrece. Así es, Pedro. Y bueno, quienes quieran saber más sobre Beninsight, en beninsight.com está, digamos, habla un poco de qué es lo que hacemos. Y bueno, estamos preparando un webinar muy interesante para los próximos días, del cual hablaremos al final. Sí, sí. Pedro, pero lo clave de hoy, porque estamos aquí para eso, ya entramos en el mes de agosto. Y el mes de agosto es un mes clave porque tiene una serie de eventos eh, que hay que hacer seguimiento. Y justamente quería conversar contigo porque entre tantas noticias, entre tantas situaciones, entre tanto que sucede en el día a día en Venezuela, es muy fácil perderse. Y entonces Beninsa es justamente, bueno, ¿cómo vas a hacer cambiar del el grupo de WhatsApp de las tías o de los amigos del colegio por el espacio donde tienes una información filtrada y verificada y donde estamos buscando hacer prospección, buscando mirar qué es lo que va a estar sucediendo, atrevernos un poco a, a pronosticar. ¿Cuáles son entonces las cosas que debemos estar atentos en agosto? Y hago un inciso antes porque Beninsight nos ayuda a filtrar y nos ayuda a tomar decisiones y está dirigido para empresarios y tomadores de decisiones en Venezuela que quieran tener información filtrada. Así que cuéntanos, Pedro, ¿cuáles son los asuntos clave a mirar acá? Sí, nosotros al día de hoy, Mauricio, consideramos que hay tres eventos o tres variables claves que debemos monitorear durante el mes de agosto. Desde la perspectiva política, la mesa de negociación que arrancó con dificultades, pero arrancó el sábado pasado entre el gobierno y oposición para alcanzar acuerdos que apunten hacia la reinstitucionalización del país. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la brecha cambiaria, cómo va a evolucionar la brecha cambiaria durante este mes, un indicador clave para la gestión de negocios en Venezuela, y desde un plano que mezcla lo político con lo económico, pero sobre todo con lo social, cómo van a evolucionar los planes de reconstrucción a raíz de las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio. Yo creo que esos son tres variables críticas que hay que observar y hacerles un seguimiento continuo durante este mes de agosto, que como bien dijiste, va a ser determinante para lo que resta de año. ¿Tienes el micrófono? Sí, sí, lo coloqué en silencio. Venimos de julio. Cuéntanos cuál fue lo más relevante de julio que nos pueda dar base para mirar hacia agosto. Sí, bueno, julio estuvo marcado básicamente por los efectos del terremoto, ¿ok? Recordemos que este lamentable incidente del doble sismo que se vivió en la región central del país
con mayor afectación en Caracas y La Guaira. Fue a finales de mes, de manera que de junio, de manera que julio estuvo marcado básicamente por ese hecho. Incluso en algún momento se pensó que el impacto de la tragedia desde el punto de vista político y económico iba a tener unas consecuencias distintas a lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Es decir, los terremotos ocurrieron, vino la tragedia no estuvo bien manejada desde el punto de vista operacional por parte del gobierno y eso trajo consecuencias políticas importantes que nos llevan al primer punto que te planteaba, a la mesa de negociación. Si bien es cierto que la mesa estaba planteada previa a los terremotos, la gestión, la pobre gestión que hubo alrededor de la tensión de la tragedia en las primeras 72 horas hizo que la presión social aumentara, que la reacción de la población fuese de mucha rabia, descontento hacia el gobierno, y eso obligó a los actores políticos y especialmente a Estados Unidos, que sabemos que ha estado tutelando todo este proceso, a acelerar un poco todo este mecanismo que los primeros días de julio se pensaba se iba a retrasar. Incluso hubo declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien es el miembro, jefe de la comisión negociadora del gobierno en esta instancia, diciendo que no era el momento de estar hablando de cambios políticos institucionales. Sin embargo, la presión dinámica llevó a que la mesa continuara su ritmo, continuara su desarrollo y se definió para el 1 de agosto, este pasado 1 de agosto, su arranque. Un arranque que, como te dije hace rato, está caracterizado por la opacidad. No hubo un encuentro presencial, simplemente hubo un contacto telefónico entre los jefes de las delegaciones y cada uno de ellos emitió una declaración por separado. Sigue habiendo muchísima expectativa sobre lo que pueda surgir de esta mesa de negociación. Primero, porque se espera que de allí salgan acuerdos fundamentales para la reinstitucionalización del país. Se espera de que de allí se termine de decidir quiénes van a terminar de conformar el Tribunal Supremo de Justicia. Se espera que de allí se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral y se sienten las bases para poder hacer una convocatoria a un proceso electoral que suponemos nosotros en Bain Insight ya va a ser para el año que viene, por todas las implicaciones técnicas y políticas que implica en este momento en Venezuela convocar a unas nuevas elecciones. Entonces, todo esto es importante porque en la medida en que se vaya aclarando cómo va a ser el proceso de reinstitucionalización del país, también los tomadores de decisiones van a tener la capacidad de poder planificar con un poco de mayor precisión cómo va a evolucionar el país. Recordemos que en Venezuela planificar en los últimos 10 años había sido un ejercicio prácticamente imposible porque no había claridad en cómo evolucionaba el país, no había claridad en las decisiones políticas y económicas. Suponemos que con estos acuerdos precisamente vamos a ir hacia un proceso donde va a haber una mayor institucionalidad que va a garantizar una mayor seguridad jurídica y los tomadores de decisiones van a poder planificar de una forma más importante. Totalmente. Yo quiero hacer dos comentarios allí, Pedro, porque, bueno, primero que nada, en ese término de la planificación, en ambientes de alta incertidumbre, lo que hace falta es acortar el horizonte de planificación. Y toca planificar más y toca buscar información de mayor calidad, y eso es justamente lo que hacemos en Bain Insight. Y para quienes quieran mirar un poco más allá del mes de agosto, que es lo que estamos desarrollando en esta live hoy, tenemos en nuestro canal de YouTube, Bain Insights, un webinar que se hizo hace semana y media, donde se tocaban las perspectivas del segundo semestre. Entonces, quienes quieran profundizar en ese asunto con una mirada más de cuál es la visión del semestre entero, allí lo pueden encontrar. Y entonces, Pedro, ¿qué esperar para agosto? ¿Cuáles son los asuntos clave que queremos invitar a los tomadores de decisiones a dónde van a poner la atención para no perderse en medio de tanto ruido? Sí, como te decía, a la mesa, el primer punto y como variable política, a la mesa de negociación. Sí. Porque, como te decía, Mauricio, de allí van a salir los acuerdos que
van a determinar la arquitectura institucional del país para al menos los próximos 3 años. Es fundamental saber si los acuerdos que se alcancen van a ser viables, si cuentan con el consenso de todos los actores políticos, porque si bien es cierto que está sentada la oposición negociando con el gobierno, tanto en la delegación del gobierno como en la delegación opositora no están plenamente representados todos los que hacen vida en cada uno de esos grupos de poder. Entonces, monitorear la mesa y determinar la capacidad que tenga de alcanzar acuerdos viables en su aplicación y que sean legítimos para reinstitucionalizar el país va a ser fundamental y es un elemento que hay que monitorear. El segundo elemento importantísimo a monitorear, la brecha cambiaria. La brecha cambiaria ha sido una variable crítica en la gestión de los negocios en los 2 últimos años. Era una de las preguntas que nos hacían en el webinar. El público asistente nos preguntaba sobre ese asunto. Cuéntanos un poco más. Exactamente. ¿Por qué? Porque por ley nosotros tenemos que cobrar, digo nosotros los empresarios, quienes tienen negocios aquí en Venezuela, en cualquiera de los sectores, cuando factura tienes que cobrar en bolívares y si tu precio está referenciado al dólar, como lo está haciendo la mayoría de la gente, tienes que cobrarlo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, cuando tú vas a agarrar agarras esos bolívares y necesitas cambiarlos para pagar proveedores, pagar mercancía, garantizar los suministros a través de tu cadena de suministro, tienes que hacerlo probablemente. Los que no están operando actualmente en Venezuela probablemente no saben, pero hay una buena parte de las transacciones en el día a día en Venezuela que se ejecutan en dólares, bien sea en efectivo o a través de distintos medios electrónicos. Recuerdo unas estimaciones de hace algunos meses que estaban hablando de cerca de un 40% del PIB, si no me equivoco, Pedro. Sí, sin embargo, precisamente como consecuencia de la amplitud de la brecha cambiaria, las transacciones han tendido a migrar hacia hacerse en bolívares. ¿Por qué? Porque la gente va al mercado paralelo, vende a la tasa del mercado paralelo, que es muy superior a o ha sido en los últimos meses muy superior a la tasa oficial, y vas a los comercios o a los prestadores de servicios y pagas a la tasa oficial. Entonces ahí la gente tiene un mayor rendimiento de su dinero. Entonces, buscando protección del valor de compra de su dinero. Tal cual. Entonces, eso tiene implicaciones para el manejo de la tesorería, para la cobertura cambiaria, para el proceso de fijación de precios. Sin embargo, esa brecha se ha venido reduciendo. Las 2 tasas, la del paralelo y la oficial, han venido convergencia. Y quiero tu comentario porque ha sido impactante, particularmente después de los sucesos del terremoto, de los terremotos. Exactamente, entonces justamente a eso iba y por eso es lo importante de hacerle seguimiento durante este mes a la brecha cambiaria, porque ha habido una convergencia, pero todavía no tenemos indicios suficientes de que sea una convergencia por razones estructurales y nosotros nos inclinamos a pensar de que esa convergencia es más bien a factores coyunturales. Es decir, tú tienes venimos de un mes donde evidentemente se redujo el flujo de importaciones, donde el país estuvo paralizado un par de semanas y eso se redujo la actividad económica, hay menos demanda y pues al haber menos demanda, pues el precio no tiene tanta presión, básicamente. Y recuerda además, Mauricio, que hubo afectaciones en el puerto de La Guaira y en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que son las principales aduanas de entrada de mercancía al país, y entonces muchos de los importadores, de los comerciantes, han tenido que disminuir el ritmo de compra para adaptarse a las contingencias que han existido en la cadena de suministro. Había gente que tradicionalmente recibía su mercancía por La Guaira, ahora la tiene que mandar a Puerto Cabello. Eso tiene una serie de implicaciones logísticas, un impacto en los tiempos de las importaciones, y eso conlleva a que la demanda de divisas haya disminuido. Hubo un segundo factor coyuntural importante a raíz de los sismos, la entrada de mucha ayuda, la llegada de muchos rescatistas y de una inyección de recursos en moneda extranjera que no en moneda extranjera. En la cuestión. Hay que mirar cómo eso cambia. Exactamente. Y evidentemente también hubo una mejora en la oferta formal de divisas por parte del gobierno a través del sistema financiero nacional, donde ya tú hoy en día puedes ir a la banca y comprar dólares en efectivo. Sin embargo,
¿verdad? Este proceso tiene todavía muchísimas limitaciones. Entonces, nosotros creemos que esta convergencia de la brecha cambiaria es coyuntural porque todavía, aunque hay un cambio favorable en las expectativas de los agentes económicos, todavía hay razones estructurales para pensar de que se puede mantener en el tiempo y es un factor Así a es, y yo me monitorear. atrevo a decir que, bueno, mientras no hayan factores básicos como un flujo continuo de divisas o un mercado donde se transen de forma transparente y se tenga certeza de que va a haber oferta, y mientras no haya una confianza institucional, pues bueno, los elementos para que esa brecha cambiaria sea amplia van a seguir estando allí. ¿Cuál Mientras, sería, qué otro factor, Pedro? ¿Cuál es el tercer factor? sí, bueno, y el tercer factor importantísimo a monitorear, cuáles son los planes de reconstrucción para Claro, las zonas afectadas. Hemos visto en los últimos días iniciativas muy importantes desde el gobierno nacional. Se reformó la ley de arrendamiento, favoreciendo y protegiendo, dándole mayor protección al propietario de la vivienda con algunas restricciones. La ley aplica a nuevos contratos, no a contratos existentes. Solamente además las ventajas que entre otras está que puedes fijar el canon en una moneda distinta al bolívar, o sea, ya puedes hacer contratos en dólares, hablando claramente, pero nada más aplica al tema residencial. También se anunció la creación del Fondo Venezuela Renace, donde se va a subsidiar la adquisición de viviendas para damnificados. Si la vivienda tiene un valor hasta de $70,000, se le subsidia el 80% de la vivienda y el 20% restante se le va a financiar a un plazo de 25 años con un crédito hipotecario. Si la vivienda está entre 70 y $100,000, el subsidio baja al 50% y el crédito aumenta al 50%. Esto es claro. relevante porque primero ayuda a solventar la crisis habitacional. Además, dinamiza el mercado La inmobiliario. construcción siempre es uno de los principales motores de la economía, así como en Claro, Estados Unidos se habla tanto de la guerra, porque cada vez que hay guerra la economía se dinamiza. En muchos otros países la construcción es un factor clave claro, porque uno va, digamos, es prácticamente transversal la economía, activa servicios, activa materiales, en fin. tal cual. Pedro, Y para redondear la idea, es importante monitorearlo porque primero, bueno, hay que ver la capacidad que se tenga de implementar efectivamente estas medidas y luego ver si definitivamente existe un plan integral. Y entender, Mauricio, que la reconstrucción no pasa solo a las zonas afectadas, sino que debemos seguir trabajando en la reconstrucción de los servicios públicos, especialmente el sector eléctrico, donde todavía hay grandes fallas. Y ayer veíamos al encargado de negocios de los Estados Unidos visitar la represa de Guri, haciéndonos entender de que se sigue avanzando, aunque todavía no hay acuerdos formales o contratos formales. Eso sí, es sí, se algo está que hemos avanzando de venido. muchas maneras. Se está Sí, avanzando de muchas maneras, cosas que todavía no son públicas, pero que están sucediendo. Hay distintas señales y nos han llegado a venir algunas señales muy claras de las intenciones de cómo, de qué es lo que, de qué es lo que se pretende en los próximos meses. Digamos que, bueno, quienes estén suscritos al pulso estratégico, al monitor semanal, van a poder ir teniendo acceso a la información en la medida que sea, digamos, que sea verificada y podamos hacer un pronóstico más específico y se vaya teniendo otros elementos. Y quienes quieran también pueden suscribirse a nuestro brief diario de noticias, que básicamente tomamos las 5 principales noticias de cada día y llegan directo a tu correo electrónico, con lo cual no necesitas escuchar lives muy largas, no necesitas dedicar mucho tiempo a consumir información, porque ahí vas a tener las 5 noticias principales de qué es lo más relevante para el país. y con un inciso, no solo vas a tener las 5 noticias, sino también qué riesgos implican o qué oportunidades implica esa noticia y nuestra recomendación para protegerte del riesgo o aprovechar la oportunidad. Que es realmente el valor principal, porque bueno, puedes leer los titulares en muchos lugares. Nosotros hacemos una síntesis de distintos medios y tomamos los titulares y hacemos ese análisis y colocamos tal cual, porque esa es la intención de venirse.
mirar riesgos y oportunidades. No solo riesgos, sino también oportunidades, porque en medio de todas las situaciones siempre hay oportunidades. Bueno, se ha dicho tantas veces el famoso símbolo chino de la crisis es riesgo y oportunidad, y eso es lo que ofrecen este tipo de entornos inciertos como el venezolano. Pedro, ¿algún mensaje final para cerrar? Bueno, hay que monitorear las variables claves porque, como bien acabas de decir, hay muchas oportunidades. Hay riesgos, pero son mayores las oportunidades, pero hay que tomar decisiones inteligentes, y para tomar decisiones inteligentes hay que estar bien informados, y nosotros en Bain Insight los ayudamos a procesar esa información y convertirla en decisiones estratégicas eficientes. Así es, y si esto fue útil para ti, compártelo con las personas que tengas a tu alrededor, este live, y nos pueden seguir en @BainInsight, tanto en Instagram como en X, y además estar muy pendientes porque tenemos muy pronto un webinar, no está confirmada la hora aún, pero es el jueves, Pedro, es Jueves 13. Jueves 13, tenemos una invitada especial, por eso es probable que en vez de a las 11 de la mañana, que es la hora usual en la que hacemos, es probable que sea a las 12, estamos terminando de afinar algunos detalles de agenda, pero la información la vas a poder tener en nuestras redes sociales o vas a poder ingresar directamente en baininsight.com/webinar para que te inscribas allí. Así que bueno, al llegar a esta información, gracias Pedro Gracias a ti, Mauricio. Por bueno, compartir con nosotros todos esos datos que son clave, y estas decisiones que puedas tomar con esta información valen mucho dinero, y en cambio el monitor semanal y el pulso estratégico tienen un costo bastante razonable. Chequéalo en baininsight.com/planes, ahí vas a tener toda la información, y bueno, suscríbete a nuestro brief de noticias diario. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Mauricio.